Estamos acá en un corralón de venta de maquinarias agrícolas donde vamos a explicar, a mostrarle una cortadora hileradora cuyas cuchillas tienen baja velocidad de rotación. Ustedes en la punte se van a encontrar con este esquema. Visto de frente, una máquina cortadora. La cortadora que yo tengo acá atrás de la espalda, como si la mirara de acá. Ahora vamos a ver luego, posteriormente. Fíjense, la máquina tiene ruedas, tiene una estructura o chasis, pero tiene este punto clave. Dos ejes que terminan en un disco abajo y en cada disco van dos cuchillas. ¿Ven? Una y dos. Este eje gira hacia este lado y este otro eje gira hacia adentro. Entonces, cada eje gira hacia adentro de la máquina. Entonces, todo el pasto que pase por acá lo va a cortar y lo va a sacar por atrás formando la hilera. ¿Quién le da movimiento a estos ejes para que las cuchillas se muevan? Estos cuadraditos que están acá, que son cajas. Una caja y otra caja, que llevan arriba dos poleas. Y esas poleas están conectadas, lo vamos a ver, con una correa que llega a una polea central y ahí eso está conectado por la barra cardánica con la toma posterior de potencia del tractor. Ahora vamos a ver eso en la máquina real, que está acá en el corralón de maquinarias. Bueno, acá estamos con la máquina real. Esta máquina está en posición de transporte, por eso las ruedas están mirando para aquel lado. Ahora vamos a ver luego que la máquina tiene una posición de transporte y una posición de trabajo. Fíjense, la barra de enganche está plegada, esa barra amarilla, que va a venir para acá, o sea, se va a sacar esta barra cardánica de este calce, se pone acá suelta, se engancha al tractor y esa barra de enganche baja y se va a enganchar al tractor acá adelante. Entonces el tractor queda ubicado acá y la máquina al costado, como yo les mostraba en la foto del folleto. Entonces, cuando conectemos la barra cardánica a la toma posterior de potencia del tractor, eso va a generar un movimiento rotativo que llega a esa caja que está ubicada debajo de esa polea amarilla donde está la correa negra. ¿Esa caja qué hace? Transforma el movimiento que viene de la barra cardánica y hace girar la polea. Esa polea, al girar la polea amarilla, como tiene una correa de goma, va a dar el movimiento actual a las cajas que están ahí adentro, que las vamos a ver, que son las cajas que yo les mostraba hoy, que van a mover a los ejes, que tienen las cuchillas. Entonces, la transmisión de movimiento es muy sencilla. De la toma posterior, a través de la barra, la caja transforma el movimiento, hace girar la polea y la polea con las correas hace girar los ejes de corte de la máquina. Yo ahora voy a levantar la parte, yo estoy adelante de la máquina, tiene como una compuerta de seguridad, pero acá adentro, abajo, nos vamos a encontrar con ejes y cuchillas. Si descendemos un poco, bueno, vamos a ver que ahí adentro tenemos el eje, eso que ustedes ven ahí es el disco, y estas son las cuchillas, ¿ven? Estas, que están acá. Ven que se mueven, pero están enganchadas con una chaveta a la estructura del disco. Entonces, el movimiento que llegaba a la polea, la correa lo va a transmitir, lo vamos a ver, a una polea chiquita que está ahí arriba, y esa va a mover el eje y va a mover a la cuchilla esta. Llevan dos. Esto va a girar hacia aquel lado y aquella otro eje gira para adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el pasto que está en este ancho de corte lo va a cortar una parte la cuchilla esta, la otra parte la otra cuchilla, y por el medio va a ir hacia la formación de la hilera. Fíjense que acá arriba, en el disco, hay otros dos agujeros, ¿ven? Acá. Ahí se pueden colocar de ese lado y de aquel lado unas cuchillas fijas. Esas cuchillas fijas no son basculantes como esta, sino que son fijas. Esas se colocan cuando la máquina se la quiere hacer cortar, pero no formar hilera. A veces la máquina en el campo se la usa para cortar, para desmalezar, pero no para cortar y formar hileras con la idea de hacer una reserva forrajera. Bueno, ese lugar que yo les mostré, ahí se colocan dos cuchillas fijas que van en el caso que la máquina se quiera utilizar como desmalezadora.
Bueno, acá estamos en la parte trasera de la máquina. Yo levanté una tapa, que es esa tapa blanca, que cubre todo esto. Y acá está el sistema de transmisión que un poco les comentaba. Fíjense, la polea grande que recibía el movimiento de la barra cardánica, movía la polea y con esta correa, ¿ven? Da movimiento a quién? A esta polea y a esta otra polea y a aquella polea que está allá atrás. Esta polea actúa como estiradora, hace que se estire para ajustar la correa, pero esta y aquella son las poleas del eje de las cuchillas. Entonces, cuando se mueve todo allá, la correa transmite el movimiento y hace mover a los ejes que llevan las cuchillas. Fíjense acá, yo le había comentado que los dos discos con las cuchillas giraban hacia adentro y dejaban una hilera. ¿Quién va a regular el tamaño de la hilera? Si yo la hilera la quiero más ancha o más angosta. Fíjense estas tapas que están acá. Estas tapas tienen posiciones. Las puedo poner acá, las puedo poner acá, puedo cerrarla del todo. Acá están medianamente abiertas. Pero este aquí, que esta máquina que estamos explicando en este corralón de maquinaria, tiene puesto este aditamento. Fíjense, tiene puesto un peine acá. Entonces, si esta máquina tiene puesto el peine, ¿formará hilera acá atrás? No forma hilera. Yo comenté ahí abajo recién cuando estaba explicando las cuchillas que una máquina cortadora hileradora también se la puede utilizar para desmalezar, para cortar una pastura, eliminar los cardos, por ejemplo, y que no forme hilera. Bueno, esta máquina se ve en este corralón que estaba haciendo eso, porque tenía puesto este peine, no estaba formando hilera. Si yo con esta máquina quiero formar hilera, ¿qué hago? Le saco este peine que está atornillado, lo saco y me queda todo libre acá. Y con estas compuertas regulo el tamaño, el ancho que va a tener la hilera atrás. Esa sería las prestaciones que puede tener esta máquina. Bueno, finalmente vamos a completar algo. ¿Cuál puede ser el ancho de trabajo que tengan las distintas máquinas cortadoras? Bueno, en el mercado hay de máquinas de 2,60 m hasta 4 metros de ancho de corte. ¿Cuál es la altura de corte que puede cortar? Bueno, puede cortar entre 5 centímetros y 45 centímetros de alto. Obviamente, cuando yo voy a cortar para hacer un heno, voy a cortar a 5 centímetros, para que todo el pasto que haya lo pueda secar y hacer el heno. ¿Cómo regulo eso? Fíjense, este es el sistema hidráulico que hace que la máquina baje y suba. Este cilindro hidráulico está conectado con mangueras al sistema hidráulico del tractor. Entonces, acá, esto es roscado, ¿ven? Estos son topes. Entonces yo con el tope puedo regular hasta dónde baja la máquina. Yo quiero que la máquina baje todo, le saco tope, entonces va a ir hasta 5 centímetros. Si yo le doy al tope, ¿ven? Va saliendo, entonces el hidráulico va a bajar hasta un cierto punto. Y con eso voy regulando la altura de corte que quiero en la cortadora. Bueno, y finalmente, para completar un poco la explicación, yo hoy al pasar les comenté que la máquina tiene una posición de trabajo al costado del tractor para ir cortando, pero ¿qué pasa? De esa manera yo no la puedo transportar por un camino o por una ruta, porque imagínense, ocuparía un ancho muy grande. Entonces la máquina, como las sembradoras, en su momento que ya vimos, tiene un sistema de tiro de punta. Se levanta la barra de enganche, se levanta la barra cardánica y se cambia la posición de las ruedas. Las ruedas que estaban mirando cómo va el trabajo de la máquina, se dan vuelta y queda para tirar de punta. Entonces, esta máquina, acá tiene, ¿ven? Acá adelante, vamos a mirarla, fíjense, tiene una barra de enganche para enganchar en el transporte de punta. Fíjense que engancho el tractor acá y la llevo de punta. Entonces quedan angostas los caminos, no tengo problemas y puedo circular sin ninguna dificultad. Es decir, que esta máquina tiene dos posiciones, la posición de trabajo y la posición de transporte. Y para resumir un poco, puede ser cortadora hileradora o puede ser cortadora sola. Si yo no quiero formar hilera, porque mi objetivo no es hacer una reserva, un heno, sino que yo quiero pasar por un lote, un potrero, limpiando, desmalezando, la pongo en posición de corte solamente, desmalezado, que sería
ponerle el peine atrás para que no forme hilera y esas cuchillas fijas que yo les comenté que van arriba del disco para que triture más el pasto y no forme hilera. Pero bueno, nuestro objetivo principal acá en esta explicación de hoy es explicar el corte e hilerado para preparar para después hacer un futuro rollo o faro. Bueno, para completar el tema cortadoras, vamos a explicar un poquito más en detalle la máquina cortadora de alta velocidad de rotación, que ya hicimos una introducción. Bueno, yo mostré hoy brevemente esta máquina, que va colgada del tractor por un sistema de 3 puntos y que también forma hilera como la que ya explicamos. Y vamos a ver acá un poquito cómo es la estructura de la máquina, similar en un corte a lo que explicamos en la anterior. Fíjense, la máquina, en lugar de tener un eje descubierto con el disco abajo, como tenía la cortadora de baja velocidad, el eje está metido dentro de una estructura que se llama tambor. Tiene 2 tambores, el eje va por adentro. El eje llega y en la parte final tiene un patín que está separado, ¿ven? Acá lo pueden ver en la máquina real, el tambor, y abajo tiene un patín. Este patín va apoyado en el suelo, pero en la unión entre el tambor y el patín están las cuchillas metidas adentro. Son 3 cuchillas por tambor. Esas cuchillas son cortitas. Cuando la máquina está parada no se ven, pero cuando la máquina empieza a funcionar salen por fuerza centrífuga hacia afuera y tienen una alta velocidad de corte. Cortan generalmente a 2000 vueltas y eso hace que el corte sea mucho más nítido. ¿Qué diferencia hay entre el corte que hace una máquina de baja velocidad con un corte de una máquina de alta velocidad? La de alta velocidad corta por golpe nítido. ¿Por qué? Porque la velocidad de giro es muy alta. Entonces eso favorece el rebrote posterior de la pastura. La que estuvimos aplicando de baja velocidad, al tener menor velocidad, el pasto no queda con un corte nítido, queda como un corte desgarrado. Y eso le cuesta un poco más el rebrote a la pastura. Entonces uno diría, bueno, estas máquinas de alta velocidad de corte son mejores. Sí, son mejores para cortar, pero ¿qué pasa? Tienen un problema. Son de alto costo, generalmente. Muchas veces en nuestra zona son difíciles de amortizar, porque el productor no está dispuesto a veces a pagar por un trabajo con estas máquinas. Y el otro tema es el poco ancho de trabajo. Las máquinas, fíjense, esta máquina que yo les mostraba, tiene un ancho de 1,60 m, 2 metros de ancho, cuando yo le dije que la otra tenía de 2,60 a 4 metros. Entonces, ¿qué pasa? Esta máquina, al tener un poco ancho de trabajo, hay que dar muchas vueltas en el lote. Y eso complica un poco la tarea de logística para poder llevar a cabo el heno, ¿no? Pero, sin lugar a duda, si uno quiere obtener un heno de calidad, por ejemplo, una cabaña, un aras para caballos o animales de alta genética y uno quiere obtener rollos buenos, es mejor cortar con la máquina de alta velocidad de rotación. Estas máquinas de alta velocidad generalmente vienen acompañadas, no está en este esquema que yo tengo acá, pero vienen acompañadas por un acondicionador. ¿Qué significa eso? Cuando los 2 tambores cortan, digamos, el pasto, antes de que salga la hilera armada, se le obliga a pasar al pasto por 2 rolos de goma. Los 2 rolos de goma van uno arriba del otro, giran concéntricamente, entonces el pasto pasa por los rolos de goma, el pasto es como que se achata, se deshidrata y eso facilita el secado luego en el campo del pasto. Bueno, son máquinas de mayor tecnología que no son tan comunes acá en la zona, pero sí son comunes en zonas más ganaderas que la nuestra. Por ejemplo, cuencas lecheras, como el centro de Santa Fe y centro de Córdoba, o por ejemplo Santiago del Estero, que hacen mucho fardo de alfalfa pura, o el sudeste de Buenos Aires, que por ahí se dedican más a los henos, ¿no? Acá estas máquinas no son tan comunes de encontrarlas en los contratistas de la zona, aunque va aumentando. Hace 10 años atrás no había ninguna máquina de estas y ya hoy ya tenemos algún contratista, no de Arrecife, pero de la zona, que tiene este tipo de máquinas cortadoras de alta velocidad de rotación.